mayoría somos de casa y el Señor quiere hablarle a la iglesia también y al pueblo y a nuestro amigo que hoy está con nosotros. Yo quiero llevarle por favor a una palabra hermosa que el Señor puso en mi corazón para predicarles en esta campaña, en este inicio. Y para ello vamos a buscar el libro de Génesis. Aleluya. Génesis capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, el Señor tiene siempre palabra bien edificante para su pueblo, para su iglesia. Aleluya. Génesis capítulo 1, y vamos a leer los primeros 2 versos. Así que hoy no le va a costar a usted encontrar los versos de la Biblia, ¿verdad? Si a alguno le cuesta eso es porque ya no, hombre, ya de una vez, como dicen allá en mi pueblo, se salió del huacal dicen. Así dicen por allá, hermano, gloria a Dios. ¿Hay alguno que le está costando hallar Génesis 1:1? Bueno, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. A ver, vamos a repetir ese verso número 2 porque yo quiero que usted lo comprenda, lo entienda y le saque provecho hoy para su vida espiritual. Diga conmigo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Préstele atención, hermano. Esta es una palabra bien preciosa. Le soy honesto, yo fui remecido en mi espíritu, en mi interior con esta palabra cuando el Señor me la mostró, me la hizo rema. ¿Cuántas veces hemos leído Génesis 1:1, 1:2, 1:3? Hemos pasado cuántas veces en los arranques de querer leer la Biblia de pasta a pasta. Esos versos, ahí arrancamos. Algunos logran terminar, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 22, 21, y otros se quedan a medio camino. Pero lo que sí es seguro es que sí arrancaron con Génesis. Sí arrancaron con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, la cuestión es que yo quiero transmitirles a ustedes, hermanos amados, a la iglesia en general, que desde el principio, aun cuando el hombre no había sido formado, ahí todavía no aparece la humanidad en el capítulo 1, en la formación, no aparece el ser humano. Sin embargo, vemos establecido un principio que habría de regir todo lo que Dios hace, y es el principio del orden. El primer principio que vemos en la Biblia es el principio del orden. Fíjese que la Biblia nos habla más adelante, allá en Isaías, también Ezequiel aborda el tema de la caída de Luzbel. Y antes, mi hermano, de esa caída tremenda, la Biblia dice que Luzbel era un querubín protector, resplandeciente, un ángel, mi hermano, de luz que Dios había creado con belleza, le había dado autoridad, una jerarquía sobre otras huestes angelicales. Pero llegó un día en el que Luzbel quiso romper el orden. Usted conoce esa narración. Dice que subió al corazón de Luzbel el deseo de querer también sentarse al lado del trono de Dios.
Luzbel dijo, pero si yo soy grande, soy bello, tengo belleza, tengo influencia, tengo autoridad, hay ángeles bajo mi dominio, así que yo creo que yo también me puedo sentar en el trono. Y entró ese deseo de querer, mi hermano, asemejarse por lo menos en cuanto a quererse sentir soberano sentado en el trono. Y dice la Biblia que en el momento que subió al corazón de Luzbel ese deseo, mi hermano, de querer estar, mi hermano, a la misma altura de Dios, dice que fue desechado. Fue desechado. ¿Por qué? Porque rompió el primer principio que rige el reino de Dios, el orden. Si hay algo, mi hermano, que Dios no tolera, si hay algo en el que Dios no se mueve, si hay un panorama donde Dios no puede estar presente, es donde hay desorden. Hoy nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra cómo una vida desordenada, como una iglesia desordenada, como un lugar desordenado impide la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Luzbel. Rompió el orden y fue lanzado al abismo. Ahora bien, preste atención a este detalle. Años después, que no sabemos en qué tiempo, no sabemos cuántos años habían pasado de la caída de Luzbel, que se convirtió en Lucifer, en diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Pero apareció el momento en el que Dios, en su soberana voluntad, creó los cielos y creó la tierra. Llegó el momento de la creación de este mundo, de este universo que se nos ha permitido conocer. Llegó el momento en que Dios, ¿verdad? Soberanamente dispone crear los cielos y la tierra que nosotros hoy conocemos. Ahora bien, preste atención a esto. Detalle muy importante a revisar. El libro de Eclesiastés capítulo 3 y verso 11 dice que a su tiempo todas las cosas que Dios hace, las hace perfectas. ¿Cuántos saben que lo que Dios hace es perfecto? Dios no hace nada malo. Dios no hace cosas, mi hermano, a medias. Dios no hace cosas que no sirvan. Las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Cuando Él mismo terminó de hacer la creación, dice que en el séptimo día reposó y empezó a observar todo lo que había hecho. Y al final Él mismo dio la conclusión. Dice que el Señor mismo, el Creador, el Dios Todopoderoso, dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora aquí viene la pregunta del millón. Dice el verso 1 de Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya todos coincidimos de que Dios todo lo hace perfecto. Esos cielos, esa tierra, eso que Dios creó tuvo que haber sido perfecto, bueno. Como Él mismo lo evaluó en gran manera, bueno. Pero ¿cómo es posible que ahora el verso 2 nos diga otra cosa? El verso 2 dice: y la tierra, ¿qué dice? Estaba desordenada y vacía. Le pregunto yo, a ver, ahora yo quiero que usted me ayude. ¿Será que Dios hizo la tierra desordenada y vacía? No. Si las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Y si Dios mismo dijo que lo que había hecho, lo había hecho bueno y en gran manera, entonces ¿quién desordenó la tierra? Luzbel, el que había sido lanzado. Ahora ya no se llamaba Luzbel, por supuesto. Ahora ya se llamaba Lucifer. Por eso le quise contar la historia primero de aquel que había sido desechado al abismo, para que ahora entendamos que hubo alguien que vino a desordenar la tierra. Dios hizo la tierra perfecta.
perfecta. Dios hizo el cielo perfecto, esa atmósfera, todo lo que Él hizo, dice la palabra, repito, lo hizo bello, perfecto. Le digo a mis amigos, a los invitados de hoy, que las cosas que Dios hace, las hace perfectas. Pero hay un enemigo que siempre va a estar tratando de desarreglar, de arruinar, de desordenar las cosas bellas que Dios tiene para tu vida. Estamos aquí, hermanos. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Alguien la arruinó, alguien la desordenó, alguien la saqueó para que la tierra estuviera arrasada, vacía, para que la hubiera desolado. Ahora bien, yo quiero que usted observe esto. Sigamos leyendo el verso número 2, que aquí hay una profunda enseñanza a la iglesia y a las familias, a todos nosotros hoy en día. Dice el verso número 2: como consecuencia de que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se habían asentado sobre la tierra y sobre el abismo, dice, el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? ¿Dónde? Dígalo fuerte, hermano. ¿Dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. ¿Por qué no se movía en la tierra? ¿Por qué no se movía? Tenía que haber un problema. Tenía que haber un porqué. Si lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, lo más probable era que este verso dijera: y el Espíritu de Dios se movía sobre lo que Dios había creado. Pero no dice así. Dice: se movía sobre la faz de las aguas. En la tierra, en este momento, en la tierra no se estaba moviendo el Espíritu de Dios, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Estaba desordenada y estaba vacía. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que en una vida vacía, en un cristiano desordenado, no se puede mover el Espíritu de Dios. Necesitamos arreglar nuestra vida, necesitamos transparentar nuestra vida, necesitamos acercarnos a Dios y purificarnos y limpiarnos y consagrarnos si queremos que el Espíritu de Él se mueva en nosotros. Alguien le da un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Ahora, aquí hay algo bien tremendo que yo quiero invitarlos a que nos demos cuenta y mi hermano, discernamos. Las aguas con la tierra, ¿qué los divide, hermano? Absolutamente nada. Las aguas están prácticamente a la par de la tierra. ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Cuántos han ido al mar? ¿Ha analizado usted qué es lo que separa las aguas con la tierra firme, con la tierra seca? Nada. La tierra llega y a donde termina, mi hermano, la parte seca, lo que conocemos como playa, ahí comienza ya las aguas. Ahora yo me puse a pensar en algo. Fíjense que este rema que el Señor me estaba dando me decía: ahora te vas a dar cuenta y vas a entender por qué en algunas iglesias, en algunos cultos, de manera específica me habló el Señor. A veces mi espíritu se puede estar moviendo tan cerca en el lado de alguien y en el otro puede que no esté pasando nada. Y yo me puse a pensar: es verdad, Señor, yo lo he visto. En el caminar cristiano me he dado cuenta. En el pastorado, en el evangelismo me he dado cuenta y he dicho: Señor, ¿por qué no todos sienten lo mismo? Como pastores quisiéramos a veces, hermano, que toda la iglesia estuviera encendida. Cuando comienza, mi hermano, a fluir el Espíritu Santo, comienza a quebrantar vidas, comienza a hablar en nuevas lenguas. Alguien por allá, alguien comienza, mi hermano, a quebrantarse. Oh, hermano, nuestro corazón a veces pastoral quisiéramos que todos, mi hermano, estuvieran en ese sentir. Pero cuando nos damos cuenta, decimos: pero ¿cómo es posible que
el que está al lado de él o el que está atrás de él no sea capaz de sentir lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta? Que el Espíritu se mueve sobre las aguas, pero donde hay tierra desordenada no se mueve, aunque esté cerca. En otras palabras, el Espíritu Santo no se contagia. Esto no es, mi hermano, cosa de contagio. Si yo estoy nada más al lado de alguien que está lleno de fuego, de plano él me va a pasar el fuego a mí. No. Esto no es cuestión, mi hermano, de contagio. Esto es cuestión de revisar nuestra vida espiritual y darnos cuenta si estamos o no preparados para dejar mover el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Metámonos un poquito más profundo en este tema, hermano. ¿Qué es lo que desordena entonces nuestra vida? ¿O qué es lo que provoca ese desorden? Ya nos dimos cuenta. Número uno, el enemigo es el que comienza a desordenar lo que Dios había creado perfecto. Dios a usted, hermano, amigo, caballero, dama, Dios a usted y a mí nos hizo perfectos. Pero hay alguien que se encarga. Hay alguien que se encarga, mi hermano, de desordenar, de echar a perder, porque nosotros le abrimos la puerta y le damos permiso. Porque a cada uno el Señor nos dio libre albedrío, libertad para elegir el bien o el mal. Y a través de nuestra elección, a través de nuestra aprobación a las cosas que el enemigo nos plantea, arruinamos lo que Dios había hecho perfecto. ¿De qué manera se desordena hoy el pueblo? ¿De qué manera se desordena hoy la iglesia? Porque a mí no me interesa tanto hablar del tiempo de la creación. Eso que nos sacamos con quedar sorprendidos. Es verdad que la tierra nada, la tierra vacía, en cambio las aguas sí. Bueno, esto es un ejemplo. Pablo le escribe a los Corintios y dice: las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, dice, son espejo para nosotros los que habremos de llegar a los fines de los siglos. En otras palabras, hermano, esta palabra que está aquí nos debe servir como una muestra, como un ejemplo, para que a nosotros no nos sucedan las cosas terribles que a ellos les pasaron. ¿Sabe qué me mostró el Señor hace unos meses atrás? Y por eso estoy predicando esta palabra en este arranque de campaña. Porque queremos que en las campañas se mueva el poder de Dios, hermano. Yo le he pedido al Señor, una de mis oraciones cada vez que comienzo un año, le voy a confesar, cada vez que comienzo un año, una de mis oraciones a Dios es: Señor, que en las campañas, que en los cultos evangelísticos, Señor amado, a donde me permita llegar, Señor, que tu presencia se mueva, que tu nombre sea glorificado, Señor, que las almas se salven. Mi intercesión, hermano, es porque la iglesia sea cada día más, mi hermano, llena de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se mueva en el pueblo, edifique a la iglesia, las almas se salven, la iglesia se fortalezca. Pero uno de estos días el Señor tocó mis fibras de mi corazón y me dijo: la razón por la que en la iglesia no se está moviendo mi presencia es porque hay desorden. Hay desorden. Y no me refiero solo a un desorden eclesiástico. No me estoy refiriendo a: no, hermano, aquí todos somos bien sumisos. Viera que aquí no le hacemos problema nosotros a los pastores, a los líderes. No me estoy refiriendo a ese tipo de desorden solamente. Me estoy refiriendo a un desorden individual, espiritual.
En otras palabras, muchos en las congregaciones son tierra desordenada y vacía. Y hay algunos otros que son las aguas, y es sobre ellos donde sí se está moviendo el Espíritu Santo. A veces he llegado a pensar, fíjese hermano, que por amor a ese remanente que tiene mi hermano verdaderamente su vida ordenada, mi hermano, con el Señor. No estoy diciendo que no pequen, fíjese. No estoy diciendo que no fallen este grupo. No estoy diciendo, mi hermano, que sean perfectos. No. Lo que estoy diciendo es que son temerosos de Dios. Y cuando fallan, cuando cometen errores, se arrepienten y vienen quebrantados, buscando, mi hermano, arrepentimiento. Buscando, mi hermano, cómo volver a encontrarse con ese estado de santidad que a lo mejor en algún momento estaban olvidando. Pero he llegado a veces a pensar que es gracias a ese pequeño remanente de personas, de cristianos, como las aguas que habla aquí el verso número 2, es que todavía hay destellos de la presencia de Dios, del mover de Dios en la iglesia. Es más, yo me puse a pensar, le voy a contar mis coloquios personales. Un día me puse a pensar yo, si Dios decidiera un día dejar mover su presencia, dejarse sentir en el pueblo, tomando en cuenta si la mayoría está en orden o en desorden. Yo creo que si ese fuera el criterio para moverse el Señor, hubiera rato que el Señor no se moviera en la iglesia, hermano. Porque razones que personas, mi hermano, que la iglesia a veces le ha dado a Dios para él moverse, mi hermano, para no moverse, mejor dicho, porque hay desorden, son muchas. Cuando hablamos de desorden, tenemos que abarcar todas las áreas que estorban nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de desorden espiritual, tenemos que abarcar esas áreas de nuestra propia naturaleza que nos cuesta superar. Sabe que el mismo apóstol Pablo nos abre su corazón y nos dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Porque me he dado cuenta, dice el apóstol Pablo, que el pecado mora en mí. ¿Cuántos han leído esos versos? Llegó un momento que el apóstol dijo, porque las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí un montón de veces, hermano. Sabemos que no las tenemos que hacer, por lo tanto no las queremos hacer, pero resulta que son las que terminamos haciendo. Porque estamos, hermano, en una lucha constante. Estamos en una lucha constante con nuestra propia carne. Hay un enemigo en nosotros mismos, mi hermano. La naturaleza carnal humana se resiste a mantenerse en orden con Dios, y por eso es que muchas veces, hermano, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios no se mueve en nuestras vidas. Ahora, yo le voy a ser honesto. No sé cuánto le importe a usted que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, pero yo le voy a decir algo, hermano. Si a usted no le importa que la presencia de Dios se mueva en su vida, que la presencia de Dios se sienta en usted, que el Espíritu de Dios se mueva en usted, entonces ¿para qué venimos al culto, hermano? ¿Se ha puesto a imaginar usted una vida religiosa? Oiga lo que dije, una vida religiosa sin presencia de Dios en nuestra vida. Eso es triste, hermano. Porque la religión, número uno, no salva. La religión no te da gozo, no te da paz. La religión no te lleva a nada.
Le pongo un ejemplo. San Juan capítulo 3 habla de un hombre llamado Nicodemo. ¿Sabía Nicodemo de las cosas de Dios? Claro que sabía. Era maestro de la ley. ¿Conocía de los mandamientos? Claro. ¿Sabría de lo que a Dios le agradaba? Claro. ¿Sabría de lo que a Dios también le desagradaba? Claro. En otras palabras, era todo un religioso, conocedor de tanto de lo que a Dios le agradaba como de lo que le desagradaba. Pero había un problema. Oiga este problema. Nicodemo no sentía la presencia de Dios, no se sentía salvo. ¿Sabe cuántos cristianos pueden haber en las congregaciones, mi hermano, curtidos de conocimientos bíblicos, pero que no se sienten salvos, no sienten la presencia de Dios? Y eso es triste, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano. Han habido algunas veces, no siempre, pero sí han habido. Me voy a sincerar con usted hoy, esta tarde. Han habido algunas veces, quizá ahora últimamente, algunos años atrás, no me ha pasado tanto eso, pero en los inicios recuerdo que cuando yo comenzaba, mi hermano, en el ministerio, aún en Cristo Jesús, yo recuerdo haber tenido algunos cultos, algunos momentos en los que yo llegaba a la iglesia y les soy honesto, yo no sentía nada, hermano. Y me preocupaba. Me preocupaba saber por qué yo no estaba sintiendo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estaba sintiendo esa cercanía con Él. Amén. Porque le voy a ser bien honesto. El conocimiento nos puede hacer religiosos, pero no nos puede hacer salvos. Hay una diferencia entre ser, mi hermano, salvo. Hay una diferencia entre ser un cristiano, mi hermano, lleno de la presencia de Dios, lleno, mi hermano, yo no sé cómo llamar, del gozo de la salvación a través de su vida cristiana. Y está el religioso, que tiene todo el conocimiento bíblico en la mente, pero que en la práctica él no disfruta ser un hijo de Dios. ¿Usted cree que Nicodemo, analizándolo bajo la perspectiva cómo llegó, usted cree que Nicodemo era feliz? ¿Usted cree que Nicodemo era un cristiano rebosante de felicidad en cuanto a su vida espiritual? ¿Usted cree que Nicodemo era un hombre cristiano feliz? No, hermano. Llegó de noche preguntándole a Jesús: ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Ahora, que dijera que si hubiera acercado a un publicano, yo le entendería. Con razón, este no sentía al Señor, porque este anda en pecado. Este era un pecadorazo y medio, este publicano, este era un ladronazo. ¿Y cómo iba a sentir al Señor? Con razón vino a preguntarle al Señor, ¿cómo debo ser salvo? Pero no dice la Biblia que era un publicano, dice que era un maestro de la ley. Era todo un conocedor de los planes de Dios. Sin embargo, ese conocimiento no le había traído un verdadero disfrute o deleite de lo que es la presencia de Dios. Yo le voy a invitar esta tarde, esta noche, hermano, a que uno de los desafíos, uno de los retos que traigamos a esta campaña, no solo sea, mi hermano, que traigamos almas para ser salvas, sino que aún nosotros como iglesia comencemos a arreglar nuestra vida para que la presencia de Dios se mueva, para que la presencia de Dios descienda, para que la presencia de Dios haga en nosotros un estilo de vida diferente.
Yo quiero que le diga al vecino que está a su lado: hermano, yo no quiero ser tierra seca. Dígale al vecino: no quiero ser tierra seca, no quiero ser tierra desordenada. Dígale: no quiero ser tierra vacía. Porque la tierra desordenada, la tierra vacía, ahí no se mueve la presencia de Dios. Ahora yo quiero invitarlo, le voy a dar 2 pasajes más. Vaya conmigo por favor a Primero de Reyes capítulo 18. Siempre hablando acerca del Espíritu de Dios. Siempre hablando acerca de cosas que a veces impiden o detienen que baje la presencia de Dios a nuestra vida. Ahí en Primero de Reyes capítulo 18 y verso 30. Fíjese pues, le voy a contar antes de leer 2 versos. Le voy a leer el 30 y después le voy a pedir que lea conmigo el 38. Pero antes le voy a contar esto. Elías quería una demostración y había lanzado un reto. El pueblo estaba en confusión total. Estaban confundidos. Y Elías los había confrontado en el monte Carmelo y le había dicho a los profetas de Baal: hagamos un reto. El Dios que conteste con fuego, el Dios que descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios de Israel. Si el Dios de ustedes, que es Baal, hace descender fuego del cielo, Israel va a declarar que Baal va a ser Dios. Pero si no es Baal, sino Jehová de los ejércitos, el que hace descender fuego, entonces vamos a coincidir todos que Jehová es el Dios de Israel. Y todos dijeron: está dicho. Los profetas de Baal empezaron primero. Elías les dio el chance de que ellos fueran los que empezaran, mi hermano, para ver si podían hacer descender, ¿qué dijimos? Fuego del cielo. Diga conmigo: fuego del cielo. Y usted conoce la historia, no pasó nada. Aún sajándose la piel, queriendo impresionar, dar lástima, no pasó nada. Llegó el mediodía, le tocó el turno a Elías. Preste atención, aquí es donde yo quiero, por favor, que usted se edifique, hermano. Llegó el momento ahora del profeta Elías. Ahora Elías le iba a pedir a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, el Dios verdadero. Ahora venía Elías en el momento de orar para que el fuego cayera. Pero antes aparece el verso 30. ¿Y qué dice el verso 30? Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo cuando el pueblo se le acercó? Arregló el altar de Jehová que estaba, iglesia, que estaba arruinado. Ahora sí lea el 38. Después de haberlo arreglado, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Antes de que el fuego caiga, primero tiene que arreglarse, ¿qué cosa? El altar. Si allá en Génesis 1 el espíritu no se movía en la tierra, sino sobre la faz de las aguas, era porque en la tierra, dice el verso 2, estaba desordenada y vacía. Y donde hay desorden, y donde hay una vida hueca y vacía, sin consagración, no se puede mover el Espíritu de Dios. Y ahora lo vemos allá en Reyes, el verso que acabamos de leer. Si queremos el fuego de Dios, si queremos la presencia de Dios, si queremos ver el mover de Dios en nuestra vida, primero hay que arreglar el altar
que está, ¿qué dice la Biblia? Arruinado. Si usted lee del verso 30 en adelante, se va a dar cuenta que Elías hizo, mi hermano, todo lo que necesitaba hacer para arreglar el altar. Puso las 12 piedras, una conforme a cada tribu de Israel. Puso la leña en su lugar, el buey descuartizado sobre la leña. Hizo una zanja alrededor del altar, echó cántaros de agua para que no hubiera duda del poder de Dios, hermano, del milagro. Preparó el altar. Y ya cuando estuvo el altar preparado, entonces sí le dijo al pueblo: háganse un ladito que ahorita les cae el fuego. Aleluya. A veces queremos, mi hermano, que solo le voy a ser bien honesto, hermano. Una vez me invitaron a mí a predicar a Colombia. Y recuerdo que el pastor me invitó, y cuando llegué al lugar, a Colombia, Cúcuta, Colombia, el pastor me dijo: fíjese, hermano, que le hemos puesto como lema a este seminario, encendidos en el fuego de Dios. Y me impactó el tema y dije: gloria a Dios, qué bueno. Pero luego me dijo: es que fíjese que tenemos un problema aquí en la iglesia. Y es que por años, me dice, nosotros hemos estado haciendo seminarios, congresos, campañas, retiros. Hemos traído, me dice, predicadores de todos lados, evangelistas, pastores, misioneros, que Dios usa, de ministerios reconocidos, donde hemos visto el mover de Dios, me dice, pero no ha pasado nada, me dice. Y ahora pues alguien nos habló de usted y queremos que usted, a lo mejor con usted cae el fuego. Yo le dije: no, hombre. Este hermano está pensando que el que hace bajar el fuego somos los predicadores, y eso no es cierto, hermano. Amén. Yo me recuerdo que tuve que hablar con el pastor y le dije: hermano, si usted ha creído que a través de X o Y ministerio es que el fuego va a caer, está equivocado. Y lo llevé a la palabra y le dije: antes de pedir fuego, la Biblia dice que hay que arreglar lo que está arruinado, hay que ordenar lo que está desordenado, hay que limpiar lo que está podrido, hay que pedirle perdón a Dios, hay que ponernos en la brecha. Los ministerios del Señor, hermano, solo somos vasos en las manos de Dios. Elías arregló el altar porque el altar estaba arruinado. No podía haber fuego, hermano. Óigame, yo me voy a atrever a decir esto, y se lo voy a decir con base bíblica. Yo estoy seguro que si Elías no hubiese arreglado el altar primero, porque esa era en sí la lección. Estoy seguro que si Elías no hubiese arreglado el altar, a lo mejor no hubiese caído fuego del cielo. ¿Por qué me atrevo quizá a dar este tipo de pensamiento muy personal? Porque me impresiona que Elías siente de Dios, la dirección de Dios, que lo que hay que arreglar primero, antes de pedir el fuego, es el altar. Y fíjese que me llama la atención que no lo hace él solo. Usted leyó conmigo el verso 30. Dice que Elías le dijo a todo el pueblo. ¿Qué les dijo? Acérquense. Fíjese que no le dijo al pueblo: a ver, ayúdenme a orar para que caiga fuego del cielo. A la cuenta de 3 pedimos fuego. No le dijo eso. Lo que le dijo es: quiero que vengan todos y se acerquen. Todos acérquense.
Ya me imagino al profeta. Todavía había algunos lejos por allá. Ey, ey, vengan, hasta que no se acerquen todos. Aquí no arranca el sacrificio. Y hasta que todo el pueblo, dice el verso 30, todo el pueblo se acercó. A lo mejor, perdóneme, déjeme parafrasear un poquito. A lo mejor algunos del pueblo pensaron que los estaba convocando Elías para que se acercaran, para que pudieran ver de una manera más cercana cómo iba a bajar una llamita de una forma muy especial hacia el altar, hacia el sacrificio. Algunos pensaron, a lo mejor nos está invitando a que nos acerquemos para que miremos bien el show. Lo que no contaban era que Elías los estaba llamando a que se acercaran. ¿Para qué? ¿Para qué? Para arreglar el altar. No los estaba llamando para que vieran caer el fuego. Los estaba llamando para que se dieran cuenta qué era el problema, cuál era el problema, qué era lo que había que hacer para luego ver el fuego caer. Para eso llamó mi hermano Elías al pueblo. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que mientras Elías estaba arreglando el altar, les ha de haber estado diciendo: esto es lo que ustedes tienen que hacer con su vida espiritual. Cada piedra que estaba poniendo, arreglando el altar, dejándolo bien bonito, poniendo cada simbología, haciendo esto es lo que tienen que hacer ustedes, pero con su vida espiritual. Tienen que arreglar lo que está desordenado, tienen que limpiarse del pecado, tienen que sacar la idolatría, tienen que sacar la inmundicia, tienen que preparar su vida para que cuando ya estén listos, entonces Dios derrame su presencia y se mueva en ustedes como Él lo ha prometido. Y cuando lo hubo arreglado bien, y que el pueblo ya estaba, mi hermano, con la lección aprendida. El arreglo del altar fue la verdadera palabra doctrinal que Dios le dio a través de Elías al pueblo. Preparen sus vidas, limpien sus corazones, conságrense, saquen el pecado, renuncien a la carne, renuncien a la idolatría, renuncien a esto, purifíquense, santifíquense, busquen de Dios. Él quiere moverse, pero es necesario que se purifiquen, que se arreglen. Es más, le voy a decir algo bien importante. Fue más largo el proceso. Oiga bien, fue más largo el proceso. Ocupó más tiempo Elías para arreglar el altar que para hacer caer el fuego del cielo. ¿Ya se dio cuenta, sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que para que el fuego caiga no se necesita a veces, mi hermano, tanto ritualismo y tanto grito y tanto aquí y tanto allá. El fuego va a caer fácil donde hay una vida que esté bien con Dios. El fuego de Dios va a caer donde hay un cristiano que esté dispuesto a ser purificado, a ser limpio, a estar arreglado con Dios, hermano. Yo recuerdo, por ejemplo, los milagros que yo ya les he contado. El Señor me permitió 8 años caminar con el hermano Gille Ávila. Y fíjese que yo recuerdo, hermano, que en las campañas del hermano Gille Ávila, él predicaba, porque era largometraje para predicar. Predicaba largo, enseñaba la venida de Cristo y estar alerta y todo lo otro. Pero mucha gente, usted sabe, que iba por los milagros. Y mucha gente estaban: ¿y a qué hora va a orar? ¿Y a qué hora va a orar? ¿Y a qué hora va a orar? Había gente que cuando él invitaba que pasaran al frente los enfermos, había gente que a lo mejor iba con la idea: el hermano me va a poner las manos, o a lo mejor va a hacer una oración de esas elocuentes. No, hermano,
la oración por la sanidad de los enfermos y los milagros fluían por montones. No duraba pero ni 30 segundos, hermano. Llamaba a los enfermos después de que ya había, mi hermano, invitado a las almas a recibir a Cristo y había hecho todo lo más importante. Ahora venía los milagros que la gente necesitaba y que muchos también incrédulos querían ver. Yo recuerdo, hermano, nada más de los consejos que le daba a la gente. Usted solo crea, cierre sus ojos y crea al Señor. Solo diga conmigo: estoy sano por la llaga de Cristo. Usted solo diga que está sano por la llaga de Cristo. Levantaba sus manos: Señor Jesús, en el nombre de... Y empezaba: y por tus llagas fuimos curados. Dele gracias a Dios por su sanidad. Dele gracias a Dios. Y hermano, y aquel chorro de milagros. En cambio hay algunos que pasábamos 2-3 horas orando por un enfermo de gripe y ni el catarro se le iba, hermano. ¿Ah? Yo recuerdo haber orado en los inicios del ministerio. Pasaba 1 hora, 2 horas orando hasta que me quedaba sin garganta, hermano, sin voz, orando por un hermano que le dolía la cabeza y todo. Y al final de las 2 horas de oración le decía: ¿cómo se siente? Igual. Sigamos pues. Imagínese, hermano. ¿Por qué le estoy poniendo ese ejemplo? Porque lo que hizo Elías, ya cuando llegó el momento de pedir el fuego, no tardó mucho. Ocupó más tiempo en ¿qué dijimos? En arreglar el altar. Ese era el problema que había que corregir en la iglesia. Elías no tenía dudas en ningún momento de que Dios iba a mandar fuego. Elías estaba seguro. Elías sabía quién era su Dios. Aleluya. El problema grande no lo tenía con Dios. El problema estaba en el pueblo. Al que había que corregir era ¿quién? Al pueblo. Al que había que limpiar, ¿a quién era? Al pueblo. Al que había que enseñarle que el fuego solo cae en altares arreglados. Ese era el pueblo. Ya cuando terminó de arreglar el altar y que ya todo estaba listo, dice la Biblia que entonces hizo una oración breve. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, contesta ahora por medio de fuego que tú eres el Dios de Israel. Y cayó el fuego, hermano. A ver cuánto, a ver, haga la cuenta cuánto tiempo duró la oración de Elías. Hagamos la oración de Elías para que el fuego caiga. Hagámosla. Está en el verso número 36. Oiga, a ver, tómele nota, a ver cuántas horas nos llevamos. La oración que hace caer fuego del cielo, imagínese. A ver, empiece conmigo. 1, 2, 3. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ni amén dijo, fíjese, hermano. Checó el reloj, ni 30 segundos duró, hermano. ¿Y qué dice en el verso 38? Nomás estaba terminando de orar Elías para que hagas volver el corazón de ellos. Iba cuando cayó el fuego sobre el altar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el fuego de Dios está disponible. Dios quiere moverse, Dios quiere llenarnos, Él quiere moverse en medio de su iglesia. Pero hay que arreglar primero lo que está arruinado. Esta campaña vamos a dedicarla para que Dios salve almas, sane enfermos, pero para que también arregle
lo que está arruinado en la iglesia. Alguien dice amén. ¿Cuántos quieren fuego del cielo? Queremos ese fuego. El problema no está en Dios. A veces nosotros pensamos que como que Dios se hace de rogar para mandarnos fuego, su presencia, sus dones, su mover. A veces pensamos que, bueno, yo le estoy clamando a Dios, pero como que a veces que pareciera que Dios no quiere moverse. Pero el asunto no es que Dios no quiera. El asunto es que hay cosas que aquí abajo detienen el mover de su presencia. Amén. ¿Qué impedía que el Espíritu se moviera sobre la tierra allá en el principio? Que estaba desordenada y vacía. No era normal que el Espíritu se movía en las aguas, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no se movía. Entonces, ¿qué había que hacer? Arreglar primero lo que estaba desordenado. ¿Qué era lo que entonces impedía que el fuego de Dios cayera en Israel? No era que Dios no quisiera mandar fuego, era que el pueblo necesitaba arreglar sus vidas. Le voy a dar otro pasaje, con este concluyo. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 7 habla de algo catastrófico que vivió el pueblo de Israel. Esto está tremendo, hermano. A veces preguntamos, hermano, ¿por qué será que a mí no me salen las cosas como yo quiero? Hermano, fíjese que yo pensé que ahora que me subieron el sueldo, salario, pensé que ya no iba a estar teniendo deudas, pero me doy cuenta que sigo igual y hasta un poquito peor. Hermano, ¿por qué será que a mí se me arruina mucho el carro? ¿Por qué será que a mí mis hijos se me enferman muy seguido, hermano? Otro hermano se quejó, ¿por qué será que a mí mi suegra siempre me visita muy seguido? No, Señor, reprenda, hermano. Dele gloria a Dios, hermano. Pero a veces nos pasa como Israel. Venían de una gran victoria, ver, mi hermano, el ejército y la ciudad más difícil de conquistar. Venían de un gran triunfo, la caída de Jericó. Y ahora tienen que invadir a un territorio pequeño llamado Jai. Josué dice, no vayan todos los del ejército, vayan unos pocos, porque esa ciudad solo al verlos se les va a entregar. No hay problema, son poquitos. Solo al verles el uniforme van a salir huyendo. Y dice que fueron los soldados israelitas. Y cuando llegaron a la ciudad de Jai, en lugar que los habitantes de Jai, que eran poquitos, se avergonzaran, se vieran temerosos, dice que se encendieron en valor y salieron contra Israel y los derrotaron. Y Josué se fue a quejar con Dios y le dijo, Dios, ¿por qué ha pasado esto? Las demás naciones van a oír y van a decir que somos débiles, nos van a destruir. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si acabamos de ver un gran triunfo con Jericó? ¿Por qué con un pueblo insignificante como Jai nos has entregado en las manos de nuestros enemigos? ¿Por qué no ganamos también con los más pequeños? Vaya conmigo, por favor, Josué capítulo 7 y verso número 10 en adelante. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Diga conmigo, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Diga conmigo ahora fuerte: hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Diga conmigo: donde hay anatema, no hay victoria. ¿Qué es anatema? Pecado, maldición. Y si usted quiere verlo de una manera más tremenda, inclusive son aquellos pecados. A mí me impresiona mucho cuando dice el Señor ahí en el verso que leímos, capítulo 7 y verso número 12, la última parte del verso 12 dice: han robado. Verso número 11 dice, perdón, 11, la última parte dice: han tomado del anatema, han hurtado, han mentido. Y diga ahora conmigo: y aún lo han guardado entre sus enseres. Diga conmigo: pecado guardado. En otras palabras, pecados ocultos, pecados que no se entere nadie. Calladito. Nadie me vio. Porque hay algunos cristianos así, hermano: nadie me vio, nadie sabe, nadie supo. No hay problema. El asunto es, mi hermano, el problema no es Dios, el problema no es la iglesia, el problema es que tú tienes anatema, y donde hay anatema no puede estar Dios contigo para darte la victoria. Y por eso es que no hay victoria en todo lo que emprendes. Te pasa las del pueblo de Israel allá en el tiempo del profeta Ageo. Ageo les decía: siembran mucho y recogen poco. ¿Sabe cuánta gente inclusive dice: no, ya sé qué voy a hacer para solventar mis deudas? Esta semana voy a meter mis 20 horas extras. Le voy a pedir, le voy a aceptar doble turno al patrón. Me voy a levantar temprano, voy a trabajar sábado y domingo inclusive. No importa que venga a las 10 de la noche, 11 de la noche a mi casa y me tenga que ir a las 3, 4 de la mañana. Esa es la solución. Y se levantan temprano y madrugan y meten las 20 horas extras, 70 horas, 80 a lo mejor a la semana. Y viene el chequezón grande y dice: hoy sí, con esto me aliviano. Y ¡bum!, le sale otro problemón por donde se le va lo que había ganado, hermano. ¿Aló? Y se da cuenta que el hacer horas extras, el tener 20 horas extras, el tener overtime, el haber trabajado sábado y domingo, el haber tenido doble turno, el haber madrugado, no le sirvió de nada. El problema es que hay un problema. ¿Con quién? Con él mismo. Hay algo que tiene que arreglar con Dios. Porque el que le da la victoria, el que hace que tenga una vida triunfante en todo lo que emprenda, ese se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos. Él es el que hace, mi hermano, que todo lo que hagamos prospere. Dele ese aplauso fuerte al Señor, iglesia, aleluya. Amén. Está como el consejo que le daban los abuelitos antes a uno, ¿verdad? Hay que madrugar para poder ganar más, decía. Y le contaban una anécdota a uno, ¿verdad? El que madrugó, dice, un costal de dinero se encontró.
Pero otro más listo le respondía: más madrugó el que lo perdió. Alguien dice gloria a Dios, hermano. A ver, termino ya, porque sé que mañana sigue la campaña y más vale que se queden con hambre y no empachados. Aleluya. Hay un verso que les quiero regalar. Este está tremendo, hermano. Ese verso a mí me, perdón, hermano, ese verso a mí me peinó bien, hermano. Y como yo lo amo a usted, quiero que el Señor lo peine a usted también hoy. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 13. Aleluya, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí vamos a encontrar la respuesta. Aquí está la clave. Ya nos dimos cuenta que en tierra desordenada no se mueve el Espíritu de Dios, que en altares arruinados no cae el fuego, que en un pueblo con anatema no hay victoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a darnos cuenta. Segunda Corintios, aquí está la respuesta. Señor, ¿qué tengo que hacer entonces? Segunda Corintios capítulo 13. Se lo voy a leer, hermano, verso 5. Oiga, que este verso está tremendo, hermano. Oiga, pues, ¿ya lo tiene? Léalo conmigo fuerte. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, diga, a menos que estéis reprobados. A ver, se lo voy a explicar. Queremos entonces que caiga fuego, queremos que se mueva el Espíritu, queremos triunfar ante el enemigo. Entonces dice la palabra: examínate a ti mismo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que nos gusta examinar al prójimo, pero a nosotros, Nel Pastel Manix, no nos gusta, hermano. Hagamos una junta el día de mañana para ver cuántos nos ponemos de acuerdo en qué disciplina le ponemos a tal hermano que cayó. Los invitamos a todos a que vengan a dar su opinión. Todos vienen, hermano. Somos buenos para examinar a otros. Por eso el Señor Jesús les decía a los fariseos: ya dejen de estar viendo, ¿qué le dijo? La paja en el ojo ajeno, y ustedes teniendo una viga en sus propios ojos. Examinaos a vosotros mismos. Ahora, esto es lo tremendo, dice: si estáis en la fe. En otras palabras, aquí hasta la palabra de parte del Señor a través del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: examínate a ver si no hasta ya te apartaste del Señor. A lo mejor tú creyendo que los que están allá afuera son los que están perdidos, y tú andas más perdido que ellos. Examinaos, ¿por qué no se está moviendo el Espíritu de Dios? Eso es preocupante, hermano, que el hermano que está allá a la par suya esté danzando, esté llorando, esté hablando en lengua y usted no sienta nada. Examínese, hermano. Pero hay algunos ingratos que la culpa se la echan a los líderes, hermano. Es que en la iglesia no se siente el fuego de Dios porque no tenemos buenos líderes. Ay, mire cómo son los ingratos, hermano. La palabra no dice que le eches la culpa ni al liderazgo, ni al pastorado, ni al hermano que predica, al hermano que ministra, sino que te examines a quién. A ver si no hasta ya te apartaste de la fe, hermano. Por eso es que no sientes nada.
Ahora, oiga, entienda bien esta palabra que viene aquí. Dice: probaos a vosotros mismos. Ahora, oiga esto. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? En otras palabras, se lo voy a parafrasear, hermano. Voy a cerrar mi Biblia para que mire que voy en serio, que hoy sí ya. ¿Leyó conmigo ese verso? ¿Cómo está? ¿Cómo dice la pregunta? ¿O no? ¿O qué dice? ¿Os conocéis a vosotros mismos? En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Mira, mejor examínate, porque qué mejor que tú para saber lo que andas haciendo. ¿O acaso no sabes tú mismo lo que andas haciendo? Hay alguno que me dirá: hermano, yo no me doy cuenta, hermano. Pasó una minifalda por ahí enfrente y yo me fui detrás de ella y pum, adulteré y no me di cuenta, hermano. Aleluya. Pregunto, ¿no sabías lo que estaba haciendo? ¿No sabe alguien, mi hermano, que está, mi hermano, entristeciendo, contristando el Espíritu de Dios cuando está haciendo pecado? ¿Acaso no lo sabe esa persona? Termino diciéndole esto: ¿sabemos o no sabemos lo que hacemos? La misma palabra nos confronta. ¿O no sabéis? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Ahora, hay una respuesta al final de ese verso. Solo hay una razón por la que tú puedas decirme hoy: hermano, yo sí, en serio, hay veces que yo hago cosas que no sé ni por qué las hago. Peor aún, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo termina ese verso? A menos que ya seas, ¿qué dice? Reprobado. Si ya está reprobado, con razón. Eso está peor entonces, hermano. Ya para que alguien llegue a la condición, le estoy hablando a la iglesia, de no saber distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, ya no se da cuenta que está haciendo pecado, y que entonces, porque ya su mente está reprobada, y su mente reprobada ya inclusive cauterizó su conciencia, y su propia conciencia ya no le dicta ni siquiera temor por el pecado. Con razón dice: yo no me doy cuenta. Pero aquí el asunto es peor. Este ya está reprobado. Pero en los que todavía, que el Señor nos ayude, estamos aprobados. ¿Cuántos aprobados hay aquí esta noche, hermano? Luchando, batallando, pero aprobados. Aleluya, gloria a Dios. Pues en los que estamos aprobados, yo creo que al menos conciencia nos queda para poder saber las cosas malas. ¿Y qué dice la palabra que tenemos que hacer entonces? Examinarnos. O contratamos a un profeta que Dios le revele todo para que nos diga las cosas sucias que andamos haciendo. ¿Necesitaremos de eso? Si cada uno sabe, hermano. No necesita que venga un profeta, mi hermano, de allá, que el Señor le muestra, le revela y le diga: el hermano Luis Hernández, dice el Señor que anda por allá con una mujer que no es su esposa. Ay, dice el hermano Luis, y yo que no sabía de eso. Cada uno, dice la palabra, conoce lo que anda haciendo. Entonces después no pregunte o no se admire por qué no se mueve el Espíritu de Dios. No pregunte por qué no cae fuego en su altar. No pregunte por qué usted no gana las batallas, como en el caso allá de Israel. Usted sabe si hay anatema, usted sabe si el altar está arruinado, usted sabe si está desordenado y vacío, usted sabe. Entonces no le busquemos explicación. En lugar de buscar culpables, mejor, dice Lamentaciones, volvámonos a Jehová.
¿Cuántos cantaron ese bello canto que decía: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová? Es lo que el Señor aconseja allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Escudriñe sus corazones, escudriñe sus caminos y vuélvase a Jehová. Póngase de pie, por favor, iglesia.